Bueno, entre mi vida y la tuya, era Fonseca quien nos trae este tema para iniciar así nuestro programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, entre su vida y la tuya, ¿no? Entre mi vida y la tuya está Gaby. Me metí yo. Hoy ella dijo impaciente, no, es que yo quiero estar en el medio de ustedes. Y bueno, ahí la tenemos durante la tarde de hoy aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Gabriela. Hola, buenas tardes. Hoy estoy aquí. Bienvenidos a esta nueva emisión en Siempre Venezuela. Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia. De nuestras redes sociales oficiales, síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a la primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, la noticia, indudablemente la decisión tomada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que publicó anoche, en 11 de la noche, hora de Venezuela, la relatoría de la fiscal Bexuda. ¿Se acuerdan ustedes que la fiscal Bexuda había renunciado? Bueno, había salido ya, se le había cumplido su periodo el 15 de junio. Ella entregó su decisión sobre Venezuela. Vino el fiscal Tarek William Saab, el fiscal de facto, vino, intervino, paralizó un poco el proceso mientras se decidían cuestiones previas, pero la verdad ha salido ayer contundente. Venezuela califica, el gobierno de facto califica para ser juzgado ante la Corte Penal Internacional, y esto los tiene locos hoy porque han salido a declarar que si el intervencionismo, que si los yanquis, que si esto, que si aquello, que si tú, que si yo, pero la verdad es verdadera. Ahí está la prueba fehaciente de la violación de derechos humanos, porque según la fiscal Bexuda, por lo menos, desde el 2017, el Estado venezolano no ha mostrado ninguna intención de juzgar, sancionar, perseguir, detener y dar resarcimiento a las víctimas de violación de derechos humanos en el país, y son muchos los casos. Y ante esto, Gaby, también se ha venido pronunciando la abogada Tamara Sujú, donde hace referencia a este documento de la Corte Penal Internacional, en la que se confirma, de acuerdo con las diferentes observaciones de la fiscal saliente Bexuda, que se cometieron estos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que ahora pues es posible la apertura de esa investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro. En medio de esa declaración, también la fiscal y Tamara Sujú dice que este anuncio de esa investigación está en manos de ese nuevo fiscal, y esto lo ha venido ratificando en una entrevista que le ha concedido a nuestro colega César Miguel Rondón. Y en otro orden, Maduro dice que la Corte Penal Internacional confirma que ese gobierno ha cometido esos crímenes de lesa humanidad. Los defensores de los derechos humanos sostienen que ese caso pues debe avanzar en estos exámenes que se han venido realizando y que son preliminares. Como se decía en algún momento, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, lo cierto es que son crímenes que no prescriben. Así que no hay, digamos, allí mayor tema con respecto a los tiempos, ¿no? Los tiempos de ejecución, los tiempos de decisiones. Ya llegamos, que yo sepa, 3 años con Bexuda, algunos meses con CAM, y al fin esta es una noticia de verdad que las víctimas deben estar un poco más satisfechas de lo que se ha logrado en todo este tiempo. Esa inversión de tiempo, de esfuerzo, de visualizar todo eso que sucedió en cada uno de los casos con cada uno de las víctimas, que no pase ninguna por debajo de la mesa, que todas sean visibles, que todas sean resarcidas de alguna manera por el Estado venezolano. Bueno, y hay una cosa fundamental aquí, hay que darle el valor y mérito que tienen las organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela, que fueron las que granito a granito fueron armando este caso y fueron dándole los elementos
suficientes para la construcción de una acción en contra del gobierno de facto, en contra de los voceros del gobierno de facto, quienes son ahora encausados prácticamente de crímenes de lesa humanidad. Vean ustedes que esta decisión de ayer lo que hace es abrir la puerta. Ya la puerta está totalmente abierta. Ya no hay, legalmente, no habría ninguna posibilidad de que el fiscal Khan incluso dijera que no va a iniciar la investigación. Ya está definitivamente abiertas las puertas con ese informe que hizo Besuda. Besuda trazó el caso, hay que reconocerlo. Besuda se llevó 3 años para escribir lo que escribió antes de irse, pero bueno, lo hizo. Y lo importante es que hoy, precisamente hoy, había una reunión virtual entre los familiares de las víctimas y el fiscal Khan. Había la habíamos promocionado aquí en el programa. En este momento está celebrándose esa sesión y creo que la verán con mayor optimismo, la verán con mayor alegría los familiares, porque en medio de todo es un alivio para el alma saber que por lo menos ya hay un órgano de carácter judicial que promete hacer justicia y llevar a estos criminales que propiciaron una política de aniquilamiento de la oposición ante los estrados internacionales. Hace poco llevaron al líder de Sudán, al ex líder de Sudán, esta misma semana lo llevaron, y esto significa que en lo pronto vamos a tener esta declaración. Pero vamos a escuchar primero a Tamara Suju, quien explica qué fue lo que pasó durante la tarde, durante la noche de ayer. Bueno, noche para Venezuela, era ya un poco más tarde para hora europea, pero vamos a escuchar qué dice Tamara Suju sobre este tema. Buenos días, Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acaba de publicar la versión completa de las observaciones de la fiscal Fatou Bensouda ante la Sala de Jueces, donde ella expresa lo siguiente. Ella, al menos desde el año 2017, como ya lo había dicho anteriormente, autoridades civiles, Fuerza Armada y pro gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad. Entre esos crímenes, como sabemos, están las detenciones arbitrarias, la tortura, los crímenes de violencia sexual y la persecución contra grupos políticos minoritarios. En cuanto a la complementariedad, la Fiscalía considera que es admisible el proceso, dada la inacción del Estado y el número limitado de procedimientos relacionados con los casos y la falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad de los altos responsables. Las autoridades no están dispuestas a investigar o a enjuiciar dichos casos irresponsables, sino que más bien protegen a las personas y no son imparciales e independientes, por los cuales estos posibles casos que surgen de la investigación serían admisibles. Al aplicarse esta versión completa de la fiscal, al conocerse públicamente que en Venezuela las autoridades están cometiendo crímenes de lesa humanidad, el fiscal Karim Khan, el nuevo fiscal, debe de tomar la decisión de abrir esa investigación, ya que se considera que los casos que están siendo estudiados en la Corte pueden ser admisibles. Por lo tanto, Venezuela, este día para nosotros, para los venezolanos, es histórico, porque todo lo que se ha dicho en ese documento sobre las observaciones de la fiscal es lo que han vivido las víctimas por falta de justicia, por falta de procesos independientes y creíbles, y además porque no hay un solo investigado de los altos responsables, empezando por el presidente de la República y siguiendo por toda la cadena de mando. Venezuela va a haber justicia, la justicia llega, y hoy es un día histórico para todos nosotros. ¿Sabes cómo me alegra eso? De verdad que sí. Me alegra porque veo en los ojos de las víctimas, en los ojos de los venezolanos, una esperanza real de un proceso judicial. Es que esto no es política, esto no es política, como a lo mejor Tarek William Saab quiere venderlo. Esto no es política, estos son jueces serios, de carácter internacional, en un tribunal que ha juzgado los crímenes de Ruanda y los crímenes de otras regiones del mundo, que tienen una proporción, una magnitud impresionante, pero el de Venezuela es tan impresionante lo que ha pasado aquí en Venezuela, que esto pues definitivamente le va a abrir un espacio, quizás dure un poco, vamos a hablarlo claro, no es que
como nos lo han dicho algunos de los entrevistados en el programa, no es que esto se solucione de la noche a la mañana y que dentro de 15 días haya una sentencia. No, esto es un proceso que dura en promedio 3 años, pero ya se abrió. Y esa es la esperanza que tiene el pueblo venezolano. Y queda muy bien esto antes de que se sienten en la mesa de conversaciones en México, porque esto también va a tener impacto en la mesa de conversaciones en México. Claro que sí, esto va a mover los ánimos de alguna manera, esto va a influenciar, eso es totalmente cierto. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, en este momento vamos a compartir el reporte que nos envía nuestro compañero Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo, venezolano. Veamos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido por Arauca, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos. Cada venezolano, cada historia, unas parecidas, otras que impactan. Recuerden que queremos que esto sirva de motivación a otros hermanos que nos ven y nos escuchan en nuestro programa Siempre Venezuela. Bueno, en este momento estoy con un paisano apureño. Se trata de nuestro amigo Niomar del Corral. Bienvenido, Niomar, gracias por aceptar esta entrevista. Buen día, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Niomar del Corral, de San Fernando de corazón. Un saludo para todos los de San Fernando. Niomar, ¿hace cuánto tiempo llegaste a Arauca? Ya voy para 1 año, tengo 11 meses acá. ¿Y por qué decides venirte a esta zona? ¿Ya la conocías? Ya la conocía y había un tema de mi situación allá que ya, bueno, está súper insostenible la situación y no... La mejor opción que vi fue venirme para acá. Las puertas me las abrieron compañeros del rugby, o el rugby como tal, un deporte que yo practico, y los conocí acá. Yo no conocía a nadie acá, pero por el rugby los conocí y con eso algunos de ellos me consiguieron. ¿A qué te dedicabas allá en Venezuela? Antes de venirme no estaba haciendo nada por temas de pandemia, y antes de la pandemia estaba yendo y viniendo de acá mismo a Arauca, comprando mercancía y llevándola para allá, para vender allá de forma informal. Allá también te dedicabas al rugby, ¿no? Estuviste afiliado a un equipo de rugby. ¿Nos puedes comentar acerca de eso? Estuve desde el 2009 hasta el 2017 jugando rugby para el proyecto Alcatraz, un proyecto que es filial de la Fundación Santa Teresa, de la Hacienda Santa Teresa. Y después del 2017 me vine eso estaba yo en el Consejo de Aragua, y me vine a San Fernando para mi familia. ¿Cuánto tiempo tuviste con Alcatraz? Desde 2009 a 2017, 8 años. 8 años. ¿Qué representa para ti el rugby? El rugby lo es todo, para mí es todo. Le forma y le forja a uno el carácter, y lo forma a uno por un camino que es difícil, que es mantenerse derecho, como quien dice. Uno dice, la premisa del rugby es no hacer cosas que me deshonren o deshonren a mi familia. Entonces son un deporte que genera estos valores en los que tú dices, bueno, tengo que responsabilizarme, tengo que respetar, tengo que honrar. Y entonces, caminando en estos valores, uno a pesar de muchas circunstancias, muchos problemas, muchas cosas que se puedan presentar en el camino, uno se mantiene derecho, porque el rugby nos enseña que una vez que caemos tenemos que aprender a levantar. Sí. El rugby es un deporte de fuerza, ¿no? Y velocidad. Es un deporte de contacto. Mucha gente dice que es un deporte de mucho golpe, de mucha fricción, pero yo siempre les digo que es un deporte inteligente. Porque una persona inteligente sí dirán, pero yo de bruto me meto y me meto a llevar golpe ahí, pero en realidad si eres inteligente no recibes golpe. En realidad es así.
Y yo lo digo que hay que ser muy inteligente para jugar rugby. Me decías también que el rugby te ha permitido tener contactos con muchas personas, incluso tu llegada acá te la facilitó el rugby. Coméntanos esa experiencia. Bueno, aquí en Arauca yo no conocía a nadie. Básicamente todo lo que conozco de Arauca fue directamente por el rugby. Pues antes de yo venir para acá, bueno, tenía como 2 o 3 viajes que había venido a buscar, como le digo, mercancía, comida y todo eso. Escribí en Facebook rugby en Arauca, ahí salió una liga araucana de rugby. Allí tuve contacto con varias personas acá que dirigían el rugby, el presidente de la liga araucana también, que básicamente fue el que me abrió la puerta a todo lo que conozco hoy en día. Este presidente me presentó mucha gente buena, gente que quiere ayudar y que quiere colaborar. Uno de ellos fue el que me dijo: en cualquier momento te consigo trabajo y te consigo estadía, y bajo esa premisa, ¿tú te vienes o no te vienes? Y yo le dije: bueno, estamos para eso, para todo, cualquier cosa que salga, cuenta conmigo. ¿Qué te dicen tu familia en Venezuela cuando conversas? ¿Qué te comentan? Básicamente ellos son preguntas generales, preguntas de cómo estás, y uno siempre tiene que responder con una sonrisa: si estés malo, estés bueno, estoy excelente, me está yendo de lo mejor. ¿No te dicen que quieren venirse, que les apoye? De un tiempo para acá mi hermano me ha estado comentando que nos movamos pues, alineemos las ideas para él venirse de una forma cómoda, porque él, al contrario de yo por ejemplo estoy solo, pero él ya tiene familia, tiene su esposa, tiene su esposa y su hija, y entonces ya él piensa diferente, ¿no? Entonces él tiene planes de venirse. Bueno, quisiera, Neo, que ya para cerrar dejes un mensaje a toda nuestra audiencia de Siempre Venezuela, agradeciéndote por esta oportunidad que nos brinda de conversar contigo. Básicamente, un mensaje que me doy siempre, todos los días, es primero el de agradecimiento cada vez que me levanto, y segundo, soy feliz con lo que tengo mientras construyo lo que deseo. Bajo esto que les estoy diciendo, este mensaje, siempre hay que mantenerse positivo, a pesar de sonríale a todo lo que les pasa. Una sonrisa los va a solucionar hasta de problemas, les va a solucionar. Sonríale a todo. Bueno, amigos, gracias a Neomar del Corral, de paisano llanero de allá de San Fernando de Apure, jugador de rugby, y bueno, que nos deja un mensaje en este contacto. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, aquí tenemos una extraordinaria entrevista de Oliver con Neomar del Corral, este venezolano que se encuentra practicando rugby en el Arauca. Y recuerden ustedes que el rugby, como él mismo lo reconoce, es un deporte fuerte, un deporte de mucha contacto, física, de mucho contacto. Y fue el deporte que, si ustedes lo quieren recordar, fue el deporte que Mandela utilizó en Sudáfrica para unir al pueblo alrededor de ese tránsito desde el dominio del apartheid hasta el gobierno de la mayoría de color. Esto fue impresionante porque Mandela convirtió el rugby en la oportunidad de integrar en un mismo equipo que siempre había sido de blancos a jugadores negros. Y esto dio como resultado un país unido detrás de un equipo. Y eso fue eso fue una película muy interesante, esta referencia, y creo que el rugby también sirve para unir a los venezolanos y a los colombianos en Arauca. Y aquí en Cúcuta también. La delegación de Cúcuta, acá en el norte de Santander, aceptó a jugadores de rugby de la UNED. Qué interesante. Tengo también esa referencia. El rugby, de verdad, como filosofía de deporte,
a pesar de lo agresivo que puede ser, porque las personas realmente, el que juega termina golpeado fuertemente en cada parte del partido, es esa filosofía de el que se cae tiene que aprender a levantarse. No, y termina tan golpeado que ya no le quedan ganas de pelear con nadie. Así es. En Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y qué bello este tema que hemos presentado, la Sonora Dinamita de ritmo de salsa, un tema que ya tiene sus años, pero que ahora sonó diferente a este ritmo. Y vamos a contestarle porque la gente pregunta, y hay que contestarle. La gente pregunta que ¿por qué tan apiñaditos? Y vamos a... Mire, esto fue circunstancial, una falla técnica con una de las cámaras a último momento, pues nos ha obligado a cambiar un poco esto. Aunque a romper un esquema. Sí. Nos vamos juntitos como hermanos. Sí, nos toca estar apiñaditos, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para ustedes. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos a toda esa amable audiencia que está ahí conectadita a través del dial y a través de nuestras redes sociales. Saludamos a nuestro seguidor Carlos Mogollón. Y además saludamos en el día de hoy a Ernesto Emilio, donde nos envía un cordial saludo desde Rosario, ciudad de la provincia de Santa Fe, República de Argentina. Muchísimas gracias por estar en sintonía de su programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Así es. Seguimos con más información. La producción de gasolina en Venezuela lamentablemente sigue dando de qué hablar porque sigue bajando los niveles de producción y al día de hoy se puede contabilizar que está un poco por debajo de los 50.000 barriles diarios. La situación del mercado de combustible en Venezuela pues sigue siendo compleja. Expertos aseguran que la producción de gasolina está por debajo del número mencionado, lo que representa una importante caída más que en años anteriores, que superaba los 450.000 barriles diarios. Amoay pudo arrancar, pero después fue paralizada la refinería. El Cordón está paralizada las refinerías, el Palito y de Puerto La Cruz también se encuentran muy afectadas. Así lo aseguró César Mata García, abogado y experto en política petrolera. Reseñó en su portal web y se siguen registrando largas colas para poder abastecer de este líquido. Recordemos que acá no solamente sufre, digamos, la sociedad civil para mover sus carros, para la transportabilidad de personas, sino el sector comercial, el sector turístico, el sector médico. Yo creo que no hay sector que no necesite para alguno de sus procesos la gasolina y va cada vez cuesta abajo lo que es el tema de la producción. Bueno, pero pregúntale a aquellos que hacen el fleteo del combustible venezolano a Cuba, a ver si la producción hacia dónde se va. Es que cuando vemos tanqueros saliendo desde Venezuela, ocultando su identidad para evitar las sanciones, llevando el petróleo venezolano y llevando los derivados venezolanos al mercado cubano, pues uno dice, bueno, ¿y dónde tiene la prioridad este gobierno? ¿En dónde está la prioridad de este gobierno de facto? O sea, obviamente para ellos vale más la relación política y comercial con Cuba que las necesidades de los venezolanos. Y siguen los pronunciamientos con el tema de la Corte Penal Internacional y en este momento lo hace el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, donde se ha pronunciado en este informe de la Corte Penal sobre estos crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte de este gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, y la falta de independencia del sistema de justicia. Borges ha resaltado que desde hace años las fuerzas democráticas en el país pues vienen denunciando cómo los órganos judiciales son cómplices de estos crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y su cadena de mando. La falta de instituciones libres en Venezuela pues convierte a la Corte Penal Internacional en la única instancia en la cual puede acudir las víctimas para lograr la justicia, verdad y reparación. Esto es lo que aseguró al máximo representante diplomático de Venezuela. Bueno, y el presidente de Colombia, Iván Duque, también se ha pronunciado en relación a esta noticia que ha sido la noticia del día.
En el año 2017, dice Iván Duque a través de sus cuentas sociales, presentamos denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y hoy celebramos que la Fiscalía de ese tribunal concluya que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela que requieren investigación formal. Seguiremos denunciando esta dictadura. Y hay un elemento que agregar a esto. Va cursando también una acusación por crímenes de lesa humanidad que encabeza, entre otros, Walter Márquez Rondón, sobre la violación de los derechos humanos de los más de 15.000 colombianos que fueron expulsados del territorio fronterizo en el año 2015. ¿Recuerdan ustedes? Sí, claro que sí. Se puede decir que ese fue el inicio del deslave de ciudadanos colombo-venezolanos desde Venezuela hacia Colombia, ese retorno, esa migración forzosa. Pero esa denuncia también va, o sea, hay otra denuncia que también va y es esta, la de la violación de los derechos humanos a los ciudadanos colombianos que fueron o binacionales, que fueron expulsados del eje fronterizo durante los famosos hechos de agosto 15 del 2015. Por cierto, se cumple 6 años de esto dentro de 3 días. Y en Siempre Venezuela, a esta hora tenemos un trabajo realizado por nuestro compañero Alan Peralta en una entrevista con nuestro colega Gustavo Azócar. Escuchemos. Amigos de Venezuela, Siempre Venezuela, estamos en contacto con el periodista venezolano Gustavo Azócar, con el que queremos conversar algunos aspectos fundamentales. Gustavo es candidato también a la gobernación del estado Táchira y con él pues queríamos entender un poco el proceso electoral que se está viviendo en el sector de la oposición venezolana y especialmente este llamado a primarias que algunos han hecho para participar en las elecciones. Gustavo, explícanos cómo es esto de las primarias, ¿vas a participar? ¿Cómo es la información que tenemos al respecto? Alan, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Mis saludos para ti, saludos para todos los oyentes de Norte de Santander allá en Colombia y para los venezolanos que viven en Norte de Santander y en Colombia. Mira, hay un grupo de precandidatos aquí a la gobernación de Táchira que son los que han estado de alguna manera hablando del tema de primarias. Es un grupo, por cierto, muy reducido. Son 3 precandidatos de un total de 7. Hay 7 precandidatos opositores a la gobernación del Táchira y de esos 7 hay 3 que son los que han estado hablando de primarias. Por cierto, de esos 3 que han estado hablando de primarias, hay 2 que están dentro del grupo de lo que se conoce como los alacranes. Los alacranes son un grupo de dirigentes políticos están de alguna manera alineados con el porque prefieren aliarse con el régimen de Maduro y prácticamente abandonaron a la oposición verdadera, que es la oposición que nosotros lideramos varios venezolanos contra Maduro. Entonces, muy bien, no termina de arrancar el tema de las primarias acá en Táchira, precisamente porque quienes han propuesto el tema de las primarias a nivel de gobernación son precandidatos vinculados a lo que nosotros llamamos el alacranismo, pues, que es una oposición que no es una oposición real. Entonces, al día de hoy, no se sabe a ciencia cierta si va a haber primarias en Táchira, porque ese tema está muy complejo, muy complicado y muy entramado allí, por lo que te estoy comentando, porque los que están proponiendo... Sí, perdimos un momentico la señal. Gustavo, ¿vas a participar en las elecciones a gobernación del estado Táchira definitivamente? Alan, nosotros hemos propuesto un proyecto para el Táchira. Tenemos un proyecto de gobierno para el Táchira. Tenemos un proyecto de desarrollo para el Táchira. Tenemos un proyecto para atraer la inversión privada nacional e internacional al estado Táchira. Tenemos un proyecto para reactivar la frontera en el estado Táchira. Tenemos un proyecto para reactivar los aeropuertos del estado Táchira. Tenemos un proyecto para estimular el crecimiento económico en el estado Táchira, y todo ese proyecto lo estamos poniendo a disposición del pueblo del Táchira.
En este momento estamos en conversaciones con diferentes fuerzas políticas para lo que va a ser el tema de las postulaciones, de la inscripción de nuestra candidatura. Hay chance hasta el próximo 28 de agosto para el tema de las candidaturas y por supuesto estamos luchando también para tratar de lograr una candidatura unitaria de la oposición, una sola candidatura unitaria que nos permita derrotar al candidato del oficialismo y por supuesto también al candidato de los alacranes. Hay una cosa que es cierta, las cifras que arrojó el proceso interno del PSUV le darían, en teoría, muchísima oportunidad a la oposición en varios estados del país, entre ellos el estado Táchira. Eso es correcto, muy correcta tu apreciación. El PSUV a duras penas lograron mover, según las cifras que ellos mismos han dado, a duras penas lograron mover 3.500.000 personas en toda Venezuela. En el caso del Táchira no llegaron ni siquiera a 70, 80.000 personas. Esas cifras, por supuesto, están todas infladas. Son cifras infladas que tú sabes que el oficialismo es experto a la hora de inflar cifras. Si ellos dicen que votaron 3.500.000 es porque votó la mitad. Y solamente se han conformado con dar porcentajes. Es decir, en el caso del Táchira dijeron que el señor Bernal sacó el 66% de los votos, pero no dicen cuántos votos. La Cava sacó 65% en Carabobo, pero no dicen cuántos votos. Es decir, ellos siempre hablan de porcentajes para vender la ficción de que lograron un porcentaje importante, pero no dicen cuántos votos sacó Bernal, cuántos votos sacó la Cava, cuántos votos sacó cada uno de los candidatos que postularon, ¿verdad? Y luego quedaron más divididos de lo que uno suponía que estaban allí. Entonces, allí hay una gran oportunidad para las fuerzas democráticas opositoras venezolanas de poder conquistar muchas alcaldías y muchas gobernaciones. Finalmente, Gustavo, ¿cuál es tu visión sobre el tema de los diálogos que deberían iniciarse este viernes en México? Mira, yo tengo una propuesta concreta que entregué al presidente Guaidó y es la propuesta de modificar el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para eliminar la reelección indefinida. Nosotros tenemos que buscar la manera de eliminar la reelección indefinida, porque si eliminamos la reelección indefinida, nos aseguramos de que Nicolás Maduro no va a poder ser candidato presidencial en 2024. Yo creo que las fuerzas democráticas venezolanas y los negociadores que representan a la oposición en México y que van a empezar a dialogar este viernes, deberían tomar ese punto como un punto central de las negociaciones. Es muy importante, muy importante esta ronda de conversaciones y de diálogo que los representantes del presidente Guaidó van a sostener con Nicolás Maduro o con los representantes de Nicolás Maduro en México. Yo creo que allí se pueden lograr cosas muy importantes. El presidente Guaidó ha hablado de un cronograma electoral que yo creo que es importante definirlo y asegurarlo. El tema de las elecciones que están por venir, pero también es muy importante, en mi modesta opinión, el tema de la reelección indefinida. Nosotros le entregamos al presidente Guaidó en Caracas hace 2 meses un proyecto para que lo incorporaran en la agenda de temas de esta mesa de negociación y diálogo, que tiene que ver con la modificación o la reforma del artículo 230 de la Constitución para eliminar la reelección indefinida. Si nosotros regresamos de México con un acuerdo político que permita eliminar la reelección indefinida de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le estaríamos poniendo fecha de vencimiento al régimen de Nicolás Maduro, porque Maduro no podría postularse ni presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del año 2024. Yo creo que ese tema es bien importante y ojalá nuestros representantes y nuestros negociadores lo tomen en cuenta como uno de los puntos más importantes y más centrales de las cosas que podemos lograr en México en esa mesa que se va a instalar a partir del próximo viernes. Bueno, muchas gracias al periodista Gustavo Azócar, quien es candidato a la gobernación del estado Táchira. Interesantes sus propuestas y sobre todo en esta apertura democrática que debe haber en el país, donde la participación sea precisamente el elemento más importante para la reconquista de las instituciones y la democracia en el país. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo, Alan. Muchísimas gracias.
Bueno, y era Gustavo Azócar Alcalá, candidato a la gobernación del estado Táchira, y como bien lo dice, ahí la oportunidad. En el Táchira no se ha perdido, creo, no recuerdo, por lo menos en San Cristóbal nunca se ha perdido durante el gobierno chavista la alcaldía. Ah, la alcaldía, no. En San Cristóbal nunca se ha perdido la alcaldía. No. Entonces, bueno, ahí hay esta oportunidad. Bueno, en estos momentos en Siempre Venezuela vamos a compartir con ustedes un video en donde se expresa lo siguiente: Venezuela urge de la implementación de un acuerdo general de rescate. Vamos a ver este material. Venezuela no aguanta más y las protestas son el reflejo del descontento de la gente. Los ciudadanos están cansados del colapso de los servicios públicos, de no tener gas doméstico, de quedarse sin agua y luz en sus hogares y hacer largas colas para surtir de combustible. En el estado Lara, la falta de insumos sigue cobrando la vida de pacientes renales, mientras que personal del Hospital El Algodonal, en Caracas, denunció un bote de aguas negras, además de la falta de iluminación del centro. En el primer semestre de 2021, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 3.393 protestas, un promedio de 19 manifestaciones diarias. Los venezolanos siguen ejerciendo su derecho de forma pacífica en las calles, a pesar de acciones represivas del régimen. En esta semana se realizaron más de 84 protestas en 22 estados del país. Hay que seguir manteniendo la presión interna porque esto es inaguantable. Es necesario un acuerdo de salvación nacional a fin de solucionar los problemas que afectan a los ciudadanos. Seguimos en la lucha para salvar a Venezuela. Pero salvemos la patria. Ahí ya están las condiciones dadas. Hay la presión internacional, hay el interés del país, hay la necesidad, porque no es que el país quiera, es que el país necesita el rescate. Y definitivamente pues hay que confiar también en la dirigencia política de la oposición, que está haciendo un gran esfuerzo por rescatar a Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. ¡Hey! No me corra, cantinero, que esta cosa está muy buena, y para que lo que me espere en la casa mejor me quedo con la cantina. No me corra, cantinero. Vitico Castillo, venezolano, este tema es uno de los temas insignia de cualquier fiesta en Venezuela, ¿no? La de Vitico Castillo. Seguimos con más información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa audiencia que está ahí, pegadita en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Continuamos con más información. A todos esos crímenes que hemos venido hablando durante semanas que realiza la dictadura de Nicolás Maduro, se le suma uno más. La oposición acusa al gobierno de grave ecocidio al sur del Orinoco. La oposición, liderada por Juan Guaidó, denunció el grave ecocidio que comete la dictadura de Nicolás Maduro desde el año 2016, cuando ordenó extraer minerales en la zona que el gobierno denominó desde entonces como Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco. Esta zona cuenta con una superficie que representa, según la oposición, el 12.2% del territorio nacional, una superficie más amplia que Portugal, para que ustedes se den una idea. Según la ONG SOS Orinoco, la explotación se ha extendido a parques nacionales como el de Canaima y el foco más grande entre Las Claritas del estado Bolívar y el kilómetro 88 de la carretera que termina en Brasil. La organización advirtió que lo peor del caso es que para julio del 2020 habían 59 núcleos de minería
ilegal en la que se usa mercurio para la extracción del oro, un elemento químico tóxico que ha contaminado en un 70% del río Caroní. De acuerdo con Global Forest Watch, un sistema de monitoreo y alertas forestales desde el 2002 hasta el 2020, Venezuela perdió 533 kilómetros de bosque primario húmedo, lo que representa el 25% de su pérdida total de cobertura arbórea. Nuestro pulmón natural. Sí, el tema aquí es que no solamente es la destrucción directa de bosques y de la fauna y de todo lo que involucra la selva amazónica venezolana, es el impacto en las aguas, porque los principales afluentes hídricos de Venezuela son el Orinoco y el Caroní, y el Orinoco y el Caroní dependen de la selva amazónica, y esta selva amazónica, al ser destruida, está generando daños y contaminación también en el río Caroní y también en el río Orinoco. O sea, estamos condenando a las generaciones futuras de venezolanos a tener zonas antiguamente selváticas y en ese momento serán desérticas por culpa de la irresponsabilidad de un gobierno que no piensa en la gente. Definitivamente, ¿qué más demostración quiere usted de que esta gente piensa en la gente? Dejan morir a los niños en el JM de los Ríos, dejan morir a los ancianos al no atenderlos y al mantenerlos en condiciones infrahumanas, dejan morir al pueblo venezolano al negarles la ayuda y los recursos necesarios de carácter internacional, dejan morir todo, dejan morir la naturaleza. Hay mayor demostración de un gobierno sin piedad contra el pueblo. Y en otro orden informativo, Tarek Saab dice que desarticuló un grupo delictivo que traficaba ilegalmente con aletas de tiburón. Pues el fiscal general designado por el gobierno de Nicolás Maduro está trabajando en otro tema. Tarek William Saab se refirió el día de hoy a un caso de protección al medio ambiente y a las mafias desmanteladas que atentan contra la familia venezolana. Esto pues es lo que ha venido trabajando en el día de hoy Tarek William Saab. Ya, usted quiere buscar tiburones, mire, váyase a Miraflores, ahí donde están los principales tiburones depredadores de Venezuela. Si usted quiere proteger a la familia venezolana, como lo dice en su nota de prensa, pues váyase y defienda a la familia venezolana y acuse formalmente de crímenes de lesa humanidad a toda una serie de dirigentes que están montados ahí en el gobierno chavista. ¿Usted quiere defender a la humanidad? Pues simple y llanamente haga y ejerza las funciones que la ley le otorga, a pesar de que usted es fiscal de facto y a pesar de que usted también va a llevarle la culpa cuando la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre estos temas. Pero es importante que por favor, en vez de estar buscando y declarando por los temas de los tiburones, hable de la violación de derechos humanos contra, por ejemplo, la gente de Fundarredes. Por ejemplo. Y hablando de tiburones, de representantes del gobierno de Nicolás Maduro, vamos a hablar de Diosdado Cabello, que sigue dando... Ese no es un tiburón. Ay, pero... yo quería ser decente. Ese es otra especie, eso es un megalodón. Bueno, digamos que se está comportando como tiburón contra los suyos. Ah, ok. ¿Sí? Vamos a explicar el contexto. Ah, sí. Sí, ok. Bueno, continuamos. Resulta que Diosdado Cabello sigue dando explicaciones tras explicaciones, tratando de acomodar la cosa para que sus propios seguidores y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela pues no se le venga encima con respecto a estos estados en donde aún no se ha tomado la decisión o no la ha tomado él, porque las personas que votaron ya tomaron una decisión, claro. Pero como él todavía no las ha tomado, entonces él dice que esperen un poquito porque es que las decisiones que hay que tomar son quirúrgicas, así lo denomina él. Decisiones completas y quirúrgicas en los estados donde el chavismo aún no decide quién será el candidato a gobernador. Tras las elecciones de este pasado 8 de agosto, en su programa Con el Mazo Dando afirmó que ya han llamado a Caracas a varios de los candidatos y aseguró que con quienes hablaron tomaron con mucha madurez las decisiones por quienes serán o no favorecidos por lo que haga la Dirección Nacional del PSUV sobre la materia. Reseñó así en su programa Diosdado Cabello. Recordó que el partido tendrá hasta el 29 de agosto, día en que vence la inscripción de candidatos a las regionales y municipales del 21 de noviembre para anunciar
estos candidatos. Así que él dice, tengan paciencia porque toda decisión que llegó a la urna la puedo voltear. En el PSUV, una operación quirúrgica es esto. Vamos a ver, quitarle 500 votos por acá, le quitamos 600 votos por allá, le quitamos 3.000 votos por acá, ya perdió. Tal cual. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Y buen provecho a esta hora. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y ese estupendo equipo de producción. Riohacha, capital de La Guajira. Más de 10 barrios fueron afectados por lluvias este miércoles en Riohacha, varios de ellos con problemas en el alcantarillado. Fuertes lluvias generaron este miércoles 11 de agosto afectaciones en distintos barrios de Riohacha, pues las aguas se estancaron pese a la gran inversión que se ha realizado en el alcantarillado de la ciudad. Los barrios afectados fueron el Cooperativo Luis Eduardo Cuellar, José Antonio Galán, Boca Grande, La Esperanza, 15 de Mayo, La Loma, Paraíso, Coquibacoa, entre otros. En la calle 14F con carrera 22, los residentes de la zona señalaron que cada vez que llueve tienen que utilizar una especie de palanca para poder así retirar la tapa de la alcantarilla y que el agua pueda ir retirándose lentamente. No entendemos cómo este año y el año pasado se realizaron varias obras en los sectores del Cooperativo y la Coquibacoa. Sin embargo, apenas cayó este aguacero, la situación sigue siendo la misma o quizás ahora es peor, afirmó un residente de esta comunidad. Según el personero Jason de Luque Guerra, la alcaldía de Riohacha tenía que tener en cuenta que esta situación para la temporada de lluvias que empezaron este mes de agosto. Muy lamentablemente lo que está pasando en Riohacha, capital de La Guajira, por estas lluvias, pero esto se da por el no mantenimiento y por las obras en el alcantarillado. Hacemos un llamado a ASA para que realice las labores para limpiar estas alcantarillas y cuando llueva no se sufra de un taponamiento y puedan seguir colapsándolo. Además, se hizo un llamado al secretario de Obras para que haga lo pertinente con los contratistas de las obras teniendo en cuenta que viene la ola invernal. Mientras que el alcalde José Ramiro Bermúdez Cotés solicitó realizar una mesa de trabajo con las autoridades encargadas en la situación de desbordamiento de aguas de alcantarillas cuando llueve en la capital de La Guajira. En La Guajira, 16 especies de coral encuentran su hogar en Puerto Bolívar y Bahía Portete. En un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, INVEMAR estableció la presencia y el buen estado de conservación de 16 especies de coral que habitan en áreas vecinas a las operaciones de Puerto Bolívar y en el Parque Nacional Natural Bahía Portete. El hidrocoral Millepora alciconi fue la primera especie identificada en las 6 estaciones de monitoreo instaladas en diferentes sectores y puntos de las aguas marinas costeras del parque, que conforman la principal formación coralina de esta zona. Se registraron, aparte de todo, 15 especies adicionales que ya habían sido reportados en monitoreos anteriores realizados por el Instituto. El estudio, que se realiza cada 5 años en temporada seca y húmeda, demostró que después de más de 30 años de operación y gracias a la implementación de buenas prácticas como el sistema de cargue directo y los demás controles ambientales de la compañía, se han logrado mantener el buen estado del ecosistema, que también incluye manglares y pastos marinos. El resultado de esta investigación de INVEMAR se concluyó que la calidad del agua marina de la zona no se ha visto afectada por las operaciones de la empresa. La presencia de estas 16 especies de coral, así como de 3 diferentes tipos de manglares y 2 de pastos marinos, entre otros, son una muestra de compromiso que tenemos en Cerrejón de desarrollar nuestras operaciones de forma amigable y armónica con el medio ambiente, y son más de 20 años de monitoreo de ecosistemas marinos y se ha demostrado con datos concretos, concisos y transparentes que la operación portuaria se ha desarrollado de forma responsable, lo que redunda en estas muestras de diversidad biológica, manifestó Luis Madriñán, gerente de gestión ambiental de Cerrejón. En Puerto Bolívar, el lugar donde está Cerrejón ha exportado durante más de 30 años cerca de 700 millones
de toneladas métricas de carbón, demostrando que la actividad industrial y comercial, conjuntamente con la conservación del medio ambiente, pueden ir de la mano. Prueba de ello es la declaratoria en el 2014 del Parque Nacional Natural Bahía Portete, donde en 14.000 hectáreas se protegen manglares, corales y pastos marinos de la Alta Guajira, que son vecinas del puerto. Ana Barajas Brito es nombrada rectora encargada de la Universidad de La Guajira. La licenciada Ana Barajas Brito, directora de la oficina posgrado de la Universidad de La Guajira, fue nombrada como la nueva rectora encargada de la institución al ser elegida por mayoría de votos en una sesión extraordinaria del Consejo Superior. La funcionaria sustituirá en el cargo al directivo Carlos Robles Julio durante este periodo de licencia no remunerada concedido por el mayor órgano de decisión el día de ayer. La administrativa, quien es profesional en contaduría pública, especialista y magíster en gerencia de finanzas y en gerencia de proyectos, 1+D ejercerá como rectora encargada del 12 de agosto al 12 de septiembre del 2021. Éxito a su gestión. 120 autoridades tradicionales guayú piden adelantar un documento donde puedan reclamar respeto a la autonomía. Con un total de 120 autoridades tradicionales se reunieron en la comunidad Puente Palo, sector Cucurumana, sector rural de Riohacha, capital de La Guajira, con el fin de hacer un documento validante donde reclaman el respeto de su autonomía. Las comunidades piden poder ser beneficiados con recursos para inversión de obras, educación, alimentación, así también como salvaguardar la representación de Jairo Bonivento Uriana. Asimismo, solicitan al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, respetar la autonomía de los derechos de los pueblos indígenas. Se le invita al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, de manera reiterada a tener un diálogo afectivo con las comunidades indígenas, teniendo en cuenta que de esto depende el buen desempeño y gestión de su administración y que de verdad podamos cambiar la historia. Esta situación completa ya varias protestas y reuniones en Riohacha y en la zona rural, donde las autoridades guayú exigen transparencia en el proceso de giro por per cápita, de acuerdo a los habitantes según el censo DANE. La Guajira y sus municipios certificados retomaron las competencias en educación. Niños y niñas de Barranca recibieron atención en salud. Habitantes de 3 entes territoriales de La Guajira podrían ir a la conciliación. Salvamento de votos hizo magistrado del caso de tutela que reintegró al alcalde de Fonseca. Maregua recordó no haber celebrado su cumpleaños por culpa del COVID-19. Equipo Guajiro Sub-13 demostró la jerarquía y hace respetar su casa. El deporte cuenta con transporte propio en Atonuevo, La Guajira. Realizaron jornada de recolección de residuos sólidos en el Cabo de la Vela. Vehículo se incendió dentro de vivienda de trabajador minero en Fonseca. Señores, nos estamos despidiendo. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y buen provecho. Bueno, muchas gracias a Carlos Ucategui, el Miura, con este reporte, el reporte meridiano que nos envía siempre con mucho cariño desde La Guajira Colombo venezolana. Y Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la Nación, se ha pronunciado sobre el tema de la decisión de la Corte Penal Internacional. Ha dicho, Maduro y sus acólitos pensaron que podrían evadir la justicia con sus pseudo-acciones que buscan la dilación del proceso que cursa contra ellos en la Corte Penal Internacional. Les recuerdo que nuestras pruebas presentadas en el 2017 son irrefutables y no podrán salirse con la suya, dice Luisa Ortega Díaz. Y más de 28.000 venezolanos solicitaron asilo en España en el año 2020. Casi 45.000 venezolanos recibieron en el año 2020 en España, mientras que en el caso de los colombianos fueron 152, según la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior español. Stanley González da su información, su punto de vista acerca de las negociaciones que se van a realizar en México, y él indica que esta negociación tiene que tener un fin, que es luchar por la democracia en Venezuela. El opositor venezolano y exdiputado Stanley González, designado como uno de los representantes para la negociación del gobierno
con el gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que irán a México, sede de dicho proceso, para luchar por espacios de democracia. Agregó que México es hoy un lugar para debatir, conciliar y construir salidas a la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país. El exdiputado añadía que las negociaciones, acuerdos humanitarios y políticos van a permitir avanzar hasta lograr condiciones con las que concretemos un cambio político definitivo y sostenible en el tiempo. También dijo que las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre no son unos comicios más, sino una oportunidad para lograr la participación de todos los sectores, organizarse y pues llevar y movilizar a la gente para garantizar confianza en el voto como instrumento de lucha y recuperar espacios. Esa es la opinión de Stanley González. En relación a las conversaciones de México, hay que recordar esto. No es lo mismo ir a México con las condiciones previas definidas por parte de la oposición y el gobierno, que ir a México con esas condiciones ya definidas, más la decisión de la Corte Penal Internacional. De que va a influir, va a influir. Va a influir, porque ya es el cuchillo acá para el gobierno y aquellos acólitos, recogiendo la palabra que acabamos de leer, que apoyan esta violación consuetudinaria de derechos humanos en Venezuela. Entonces ahí ya adquiere otro perfil la negociación, porque estamos hablando de criminales que tienen que protegerse. Y como decía, recordaba yo lo dicho por Iván Simonovic, con los criminales se negocia acorralándolos. Uh-huh. Y en otro orden informativo, los niños migrantes venezolanos que han triunfado en el extranjero, pues aproximadamente 25.000 migrantes menores de edad salieron de Venezuela entre el año 2015 y el 2019, según un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Posteriormente, en medio de la pandemia del COVID-19, la sede UCAT pues ha indicado que entre octubre del 2020 y febrero del 2021, al menos 430 niños, niñas y adolescentes nacieron en Venezuela solo o junto a otros menores de edad. Asimismo, 51.250 niños y adolescentes se desplazaron en una migración mixta que cruzó esta frontera, la colombo-venezolana. 32.500 retornaron. La mayoría pues salen de Venezuela, se trasladan a pie y tienen edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Pero en medio de esos triunfos, Saúl Castillo, Samuel Aguilar, Jackson, Marcelo Michenaus, Josué Benjamín, Jesús Gabriel Angulo y Sofía Espín, pues son algunos de esos niños que han demostrado ese gran talento en el extranjero a través del periodismo, el canto, la actuación, la pintura y la defensa de los derechos humanos. Venezolanos muy pequeños que están dejando en alto el nombre de Venezuela. Venezolanitos por el mundo. Así, qué lindo, de verdad, escuchar estas notas que son positivas y que también hacen falta. En Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos a pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, ¿y cómo será? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será? ¿Cómo será esto? ¿Cómo claro será esto sí. Aquí en Venezuela siempre Venezuela con Guaco? Bueno, lo dejamos para el último bloque porque no es tampoco asunto de extrema importancia, pero siempre lo comentamos. Resulta que la última, ya ante la inminencia de la decisión de la Corte Constitucional de Cabo Verde, los abogados de Alex Saab emitieron hoy una carta en la que su representado pide a los jueces del Tribunal Constitucional de Cabo Verde que eviten el destino de morir en una cárcel de los Estados Unidos. Esto ya de verdad es el colmo. Perdón. El colmo del ridículo. O sea, el traje naranja, ¿no quiere tenerlo? No, tan bonito que se ve el naranja. El naranja tan chévere que se ve, mire cómo se le va la A mí se me ve muy bien, imagina cómo se le verá a usted allá en Estados Unidos. Pero la audiencia que determinará el destino de Saab será este 13 de agosto, ya lo ha ratificado la Corte Constitucional, por lo que la presión de los abogados de Saab ha llegado hasta el colmo del ridículo. Esto de decir, eviten el destino de morir en una cárcel de los Estados Unidos. Han presionado de todas maneras al Tribunal Constitucional
han presionado de todas maneras al Tribunal de Cabo Verde, y lo último fue que denunciaron al fiscal, al vicefiscal, a los guardias de seguridad. A todo el mundo, a los de aseo, los de servicios generales. Servicios generales, por tortura, por maltrato, por XY. Incluso, fíjate, esto es el colmo. Un abogado que nunca había ido a hablar con Ale Saab, denunció que formaba parte del equipo de abogados de él, pero nunca fue a hablar con Ale Saab. Denunció que había escuchas ilegales cuando había escuchas ilegales cuando él estaba ahí. O sea, ¿cómo lo vas a saber si tú nunca fuiste a hablar con Ale Saab directamente? Entonces, todo esto ya bordea el ridículo, y además se ve le teme a muchos años de estar allá, ¿no? No, y medidas desesperadas de los abogados de intentar bloquear por cualquier lado la decisión. O sea, porque ellos saben que si algún tribunal le admite esta acusación, entonces Saab no se podría ir porque es el testigo principal dentro de una denuncia de presunto maltrato y violación a los derechos humanos allá. Entonces no se puede ir, hay que esperar que termine el juicio, y eso pues se lleva sus meses. Pero la película parece que termina mañana. Vamos a ver, vamos a esperar el desenlace comiendo cotufitas y viendo el color naranja predominante allá en los Estados Unidos. Seguimos con más información en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Las condiciones electorales y liberación de presos políticos, lo que espera Estados Unidos de esa negociación en México. Pues el gobierno de Estados Unidos espera que esa negociación entre la plataforma unitaria del régimen de Nicolás Maduro se acuerden condiciones electorales y la liberación de los presos políticos. Se tiene previsto que las conversaciones comiencen en horas de la mañana en la Ciudad de México. Esperamos que este proceso lleve a esa liberación de todos los detenidos por motivos políticos y que permita a los venezolanos expresarse en unas elecciones locales, parlamentarias y presidenciales que sean libres y justas. Esto es lo que ha venido denotando en el día de hoy el portavoz del Departamento de Estados a uno de los medios digitales. Es relevante, Alan, Gabriela y audiencia, que se ha venido mostrando el tema del día de mañana. Mañana se definen 2 puntos específicos en Venezuela, el caso de Ale Saab y el caso de esa democracia en Venezuela. Así será. Día movido para Venezuela el día de mañana. En Siempre Venezuela, siempre vamos a ver un material para el presidente interino Juan Guaidó. Una nueva reconversión monetaria es el reconocimiento del fracaso de la política económica del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver su opinión con respecto a este tema. Evidente confesión de una dictadura, de su fracaso estrepitoso en materia económica. En la acción de nuevamente haber realizado una reconversión monetaria, que además sabemos simplemente orientada en el régimen, porque no solucionará ninguno de los problemas reales del Venezuela, ni el acceso a bienes y servicios, y mucho menos la implementación que destruyó absolutamente el poder adquisitivo del Venezuela. Ni hablar de la capacidad de ahorro hoy en nuestro país. Fue un reconocimiento claro de años de fracaso tras fracaso, de reconocimiento implícito del uso de otro tipo de moneda en Venezuela, y hemos pulverizado nuestra moneda, el bolívar. Así que tenemos que seguir avanzando para darle solución real a la crisis, a la catástrofe monetaria generada por la dictadura, pensando siempre en el ciudadano. Bueno, y es verdad, si estás reconvirtiendo la moneda, si estás haciendo un nuevo cono monetario, es que fracasó tu política monetaria. O sea, no tiene ninguna explicación ni bloqueo, porque a lo mejor dicen que eso es culpa del bloqueo también. Probablemente. Aprovechamos este momento para... En Siempre Venezuela, Venezuela siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido por Arauca, conociendo sus historias, conociendo nuestros hermanos venezolanos en cada uno de los rincones de este hermoso departamento.
Pero en esta oportunidad, amigos, vamos a revisar los distintos portales de noticias de esta localidad. Vamos a reportarles lo que ocurre. El CENIC implementa acciones preventivas para mitigar riesgos en el oleoducto Caño Limón Coveñas por deslizamientos de tierra. CENIC Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial del grupo Ecopetrol, informa que inició las labores para atender la alerta generada por los deslizamientos del terreno sobre el derecho de vía del oleoducto Caño Limón Coveñas, con actividades de drenaje en los tramos de tubería a la altura de la vereda Cedeño del municipio Toledo. De esta forma se busca mitigar cualquier afectación que pueda sufrir el ducto a causa de los continuos movimientos de tierra que se presentan sobre la vía. A la Soberanía, que es la que comunica a los departamentos del norte de Santander, Boyacá y Arauca. En la zona permanece un equipo técnico especialista en geotecnia, designado por la compañía, que desarrolla labores de monitoreo y evaluación oportuna, tanto del ducto como del terreno. Al mismo tiempo se mantiene activa la protección a la bocatoma del acueducto de Arauquita y se han puesto en marcha puntos de observación y control alternativos en los sectores del río Cubugón, Cedeño y Quebrada La Piazzola, en donde hasta el momento no se ha presentado ninguna novedad. También es importante destacar, amigos, que Arauca contará con 1.7 billones de pesos para acciones concretas del departamento. Esto lo dio a conocer, se dio a conocer hoy. El gobierno tiene más de 1.7 billones de pesos a través de sus diferentes carteras en inversión para todos los municipios, y el propósito de esta mesa interinstitucional fue avanzar en ese plan de atención, recuperación y salvamento que no nos permita seguir profundizando brechas, sino tomar acciones inmediatas para atender la situación que vive el departamento. De esta manera, la consejera presidencial para las regiones, Ana María Palau, selló el compromiso por parte del gobierno nacional de apoyar la reactivación del territorio. El gobernador José Facundo Castillo, acompañado de los alcaldes de los 7 municipios, la fuerza pública y diputados, concejales, enumeraron a grosso modo las acciones concretas y los frentes más apremiantes, como el desarrollo productivo a través de políticas de fomento, incentivos, flexibilización de créditos, compensación de tasas de interés para los agricultores, por enunciar algunos, teniendo en cuenta que ha sido uno de los sectores más afectados, no solo por la pandemia del COVID-19, sino también por la temporada de lluvias. Adicionalmente, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, se trabajará con obras y proyectos de mitigación y protección que hoy están demandando los municipios. También se tiene un compromiso con el Ministerio de las Tecnologías de revisar todo el proceso de cobertura, capacidad y calidad de la prestación de los servicios que tienen los diferentes operadores en el departamento. También se destaca que se priorizó la vacunación contra el COVID-19 en la población mayor y se suspendió en jóvenes entre 12 y 17 años, acá en el departamento de Arauca. El viernes se define futuro del contrato de la UT Centros Poblados, que llevaría internet a las escuelas rurales de Arauca. Este proyecto permitirá que las escuelas rurales, los asentamientos campesinos, puedan tener el acceso a la tecnología para así desarrollar mejor las actividades académicas. Oscar Iván Zuluaga confirmó precandidatura presidencial. También, amigos, otro asesinato en Arauca. Nuevamente un ciudadano venezolano fue víctima, perdió la vida pues a manos de plomo. También, amigos, con la presencia de 14 entidades del gobierno nacional, se instala mesa de trabajo con autoridades
y actores locales de Arauca. Estas son algunas de las más resaltantes noticias que hasta estos momentos recoge los principales portales de esta localidad. Nosotros seguimos en esa búsqueda pues de la noticia, en la búsqueda de las historias para compartir con nuestra audiencia a través de toda nuestra plataforma de Siempre Venezuela, de la emisora La Voz de la Gran Colombia en Cúcuta y La Voz y nuestra red de emisoras, y acá en Arauca a través de La Voz de El Río Arauca, recordándole también toda nuestra plataforma Siempre Venezuela Radio en Facebook, nuestro Instagram y todas nuestras redes sociales. También, amigos, es importante señalar que continúa el proceso de vacunación en Venezuela. Se sigue asignando a través de una plataforma y bueno, la gente señala pues que es un sistema bastante lento y que esperan tener mayor número de vacunas, mayor dosis, por lo que es necesario, bueno, ampliar estas jornadas, el número de vacunas que se aspiran colocar en la población. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo venezolano. Seguimos con más información y en la Embajada de Estados Unidos aclarará las dudas sobre los trámites de visado y procesos consulares. La Embajada, pues en las horas de la tarde del día de hoy, hará una retransmisión en lo que aclarará esas dudas sobre las visas y procesos consulares. Así lo ha informado la institución diplomática en un mensaje publicado en las diferentes redes sociales, donde detalló que este encuentro será a las 4:30 p.m. hora Caracas en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Bueno, y hablando de esas notas, qué requisitos, qué no se debe presentar, qué sí se debe presentar, vamos a compartir también un material para aclarar un poco esas dudas que también nos han hecho llegar en algún momento a nuestras redes sociales. Y este video habla, de los documentos que se deben aportar como prueba sumaria para aplicar al Estatuto de Protección Temporal de Venezolanos en Colombia. Vamos a verlo. ¿Qué documentos me sirven como prueba sumaria? Ciudadano venezolano, si te encuentras en Colombia de manera irregular y deseas acogerte al Estatuto Temporal de Protección, recuerda que debes aportar una prueba o un documento que demuestre que estabas en Colombia antes del 31 de enero del 2021. ¿Qué documentos te sirven? Por ejemplo, una certificación laboral o una certificación emitida por una persona jurídica inscrita en Cámara de Comercio. Un contrato de arrendamiento que cuente con reconocimiento de firma y contenido ante notario público. Una certificación de escolaridad, citaciones o respuestas dadas por entidades oficiales. También te sirven certificados emitidos por una entidad financiera sin importar si el producto bancario está vigente o no. Puedes aportar una acreditación de representación jurídica emitida por un consultorio jurídico o un documento que soporte acciones legales que hayas adelantado en el país, como por ejemplo una acción de tutela. Las certificaciones de asistencia de cooperación internacional son válidas si son emitidas por una organización legalmente reconocida. También te sirve una declaración formal de un ciudadano nacional o de un ciudadano extranjero que cuente con cédula de extranjería emitida por el Estado colombiano. El P, en cualquiera de sus versiones, también es válido como una prueba sumaria. Recuerda que Migración Colombia verificará y determinará la validez de estos documentos. No dejes pasar esta oportunidad. Acógete al Estatuto Temporal de Protección y hazte visible. Bueno, bastante claro, ¿no? Recuerdan ustedes, amigos migrantes que se encuentran en condición irregular en Colombia, que todavía está abierta el proceso. Este proceso se cierra el 15 de este mes. El 15 de este mes hay el cierre para la entrega de algunos documentos para aquellas personas que entregaron y se inscribieron en los meses anteriores y que ya tienen cita para el mes de septiembre. Así que pendiente de toda la información relacionada con este tema, es muy importante estar regular
porque es la única manera que usted pueda acceder a servicios y atenciones que ofrece el Estado colombiano. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.